Buenos días, Alegría. Buenos días Flor, buenos días DJ Alex. Hoy es miércoles 11 de noviembre del año 2020, año de inicio de la pandemia y año en que las instituciones democráticas de Estados Unidos con más de 200 años están siendo vapuleadas por el señor Donald Trump y su equipo, que evidentemente resultaron perdedores en las elecciones abrumadoramente, pero se resisten a aceptarlo. Es correcto, es correcto. Y volviendo a Panamá, viste que los 100 millones van a ser manejados por el Ministerio de la Presidencia y el estado de emergencia declarado es hasta el 31 de marzo del año 2021, lo cual significa que podrá subir las órdenes en Panamá Compra hasta marzo. Bueno, y Buenos días. le deseamos una pronta recuperación del COVID-19 al Contralor General de la República, que para revisar que esos 100 millones sean adecuadamente utilizados, transparentemente utilizados con corrección, como es el mandato de la Contraloría, se requiere que él esté Pero al la foto era mando real. y al frente. Pero la foto era real, porque después yo recibí información de que no era real la foto. Dice que era... bueno, fake news. la foto no era irreal. Lo que pasa es que puede ser que sea una foto de otro momento. Fue sacada de contexto. Así es. Habrá sido Pero sacada la de foto contexto. no era irreal, ni era deep fake news, como están de moda ahora con, No. con todas estas cosas que Ni están que sucediendo en montaje, el mundo. no. No. O se parecía, era alguien que se parecía. Estábamos hablando, Ate, de que los 100 millones los manejará el Ministerio de la Presidencia y que el estado de emergencia es hasta el 31 de marzo del 2021. Aquí dice en el artículo 3, 100 millones de dólares, la suma total autorizada para las contrataciones especiales a las que se refiere el artículo anterior, que habla del procedimiento especial de adquisiciones, y el periodo dentro del cual se pueden realizar las mismas vence el 31 de marzo del 2021. Y el artículo 4 dice que le va a corresponder al Ministerio de la Presidencia coordinar con Economía y Finanzas esto. Mira, si tú me preguntas, abuelo de pájaro y a ojo de buen cubero, como se dice, y yo creo que los 100 millones para reparar la infraestructura pública, carreteras, puentes, etcétera, van a ser insuficientes. Por eso es que hay que usarlos como buen padre de familia, porque tras que estamos en una situación fiscal complicadísima debido a la pandemia del coronavirus y a la paralización durante buenos meses de las actividades económicas que generan ingresos al Estado, y hemos tenido que recurrir, porque en este país no hay banca central ni banco emisor, por lo tanto no podemos poner a funcionar la maquinita de hacer billetes. Nuestra única alternativa es adquirir deuda, emitir bonos de deuda pública. Entonces hay que ser sumamente responsable con el manejo de esos recursos. Primero, para que lleguen a donde se necesita y se reparen y se les dé mantenimiento a las obras públicas. Y segundo, porque es que es lo que manda la ley y lo que manda las normas y lo que manda además la moral y la ética. Pero pública. yo quisiera saber en qué se van a usar los 100 millones porque en el plan habla bastante detallado, por cierto, el plan de esta recuperación, porque la otra no la conocemos, pero el ministro Ramón Martínez dijo esta mañana que mayormente eso se va a ir en infraestructura. Solo en eso. No, Y entonces- aclaremos. Solo en eso. Y entonces... O sea, porque yo hice la pregunta correcta. A que la gente se desahogara. Exactamente. O sea, si los 100 millones o parte de los 100 millones se iban a utilizar para reactivar la economía, que es mucho de lo que está pidiendo la comunidad en Chiriquí. O sea, Chiriquí es una tierra de gente productiva y que créanme que no es que necesita mucho apoyo del gobierno, porque históricamente no es que reciben mucho apoyo del gobierno. Ellos solos echan para adelante y ponen a funcionar la provincia, pero necesitan ese empujón algunos de ellos. Sí. Pero esos 100 millones son para infraestructura. Yo coincido con Guido. Yo creo que no va a alcanzar la plata. Estoy de acuerdo. Yo creo que, pero sí coincido también con el presidente que está pidiendo eficiencia y transparencia. A mí me llamó mucho la atención, no sé ustedes, ese pronunciamiento del presidente, en donde hiciera tanto énfasis en eficiencia y transparencia. Hay que destacarlo, porque eso es lo que todos queremos. No, ojo.
Sí, es que, O sea, es el discurso correcto. ¿Cómo es que tú dispones? Y además el discurso de 100. No. ¿Cómo tú dispones 100 millones de dólares y vas a pedir eficiencia y transparencia? ¿No le parece que eso es tácito? O sea, por es supuesto. tácito que siempre hay eficiencia y transparencia en Pero el todo. presidente Eso siempre, es- Entonces, eso es- ¿por el qué presidente siempre ha razón? tenido un buen discurso. ¿Por qué razón pedir eficiencia y tema es la acción. transparencia Eso cuando es lo eso que- debe ser parte de la norma? Es parte de la norma, Tenógenes. Es lo que mandan las normas Porque el sobre presidente- administración pública. Porque el presidente lo recuerda. Bueno, porque hay gente que se le olvida, No, evidentemente. porque también- Y él está consciente de que hay gente de su entorno que se le olvida. La pregunta es, estando consciente, mira. ¿qué hace al respecto? Bueno, ese es otro tema. Mira, esos son otros 5 Ahí pesos. el tema es la Son los transparencia. 5 pesos importantes del paseo. Sí, sí. Aquí el por tema es la supuesto. transparencia. ¿A quién le asignan los contratos? Porque ya estamos hablando que son más de 40 contratistas, ¿verdad? Más de 40 contratistas, más o menos. Sí. Que está. O sea, que ya de una... Y eso se anunció creo que al día siguiente. Eso se ve, ya está en el plan, ahí están Inmediatamente. detalladas las constructoras Muy rápido, contratadas muy rápido. en el plan. Y yo creo que sí se necesitaba premura, pero yo quiero saber dónde podemos ver estas Sí, ¿por qué contrataciones. a esas constructoras? O sea, ¿de qué forma se hizo? Sí amerita rapidez, definitivamente que amerita rapidez. Había ya proyectos andando. Por ejemplo, en el caso de la carretera que une Chiriquí con Bocas del Toro, ese proyecto estaba andando. Entonces, Sí. ¿por qué se está utilizando más dinero para ese proyecto si ese proyecto estaba andando? Ya se iba a rehabilitar esa carretera. O sea, se cayeron 2 puentes. ¿Es una partida o sea, o es plata adicional? Exactamente. O sea, hay muchas preguntas que Pero responder ¿tú que sabes no, de que no dónde deben salen interrumpir estos? el proceso. Ojo, ¿ah? Sí. ¿Tú sabes de dónde salen estos 100 millones? No, tampoco sé dónde salen los 100 millones. Eso es importante, va a ser de Sí. recortes de instituciones. Mañana casualmente voy a entrevistar al director de presupuesto para que nos aclare de dónde salen los 100 millones y cómo se va a hacer, ¿no? La única manera es porque no se pueden fabricar 100 millones. No, claro que no. Entonces, De algún la lugar única lo manera sacan. es recortarle a otras instituciones. Y hay que así entender es. a quién le recortaron, cómo le recortaron, por qué le recortaron a esas instituciones. Sí. Y bueno, en Porque, el tema... porque en el- imagínense, si le hubiesen recortado a la Asamblea esos 22 millones, nada más se hubiesen necesitado 78 millones. 78, así es. Pero estoy seguro que de la Asamblea no se recortó. 48.6% más alto será el presupuesto de la Asamblea el próximo año. Bueno, 148 y millones. Atenógenes con el O tema sea, de los... no, de la- y ojo, de 100 millones a 148 millones es un salto inmenso para una institución pública o privada. Aquí en este país el presupuesto se lo aumenta en el 48% de un año para otro, y más en una crisis. A la Asamblea. Y más en una crisis cuando debiese, por el contrario, tener menos presupuesto este año debido a las características de la que estamos viviendo en este país. Y sobre todo que no se ve ningún retorno. No, Ningún retorno, porque aumentarle el presupuesto a la Asamblea no genera ningún beneficio adicional a los ciudadanos. Le genera beneficios adicionales a las clientelas políticas de los diputados y paren de contar, y a sus familias y a todos los que emplanillan ahí. exacto. Atenógenes, con respecto al tema de las afectaciones a los productores de tierras altas, que eso es importante también tocarlo, porque ha habido graves afectaciones, así como ha habido quienes no se afectaron en determinadas áreas, hubo otros que sí perdieron sus cosechas, Sí. incluso productores de arroz en otras áreas del país, por las crecidas de diferentes ríos, los más afectados, por supuesto, los de Chiriquí. Para eso existe el seguro agropecuario, ¿no? Que contempla este tipo de eventos, de siniestros, y entonces ahí va a haber que reforzar de alguna manera también el presupuesto del ISA, porque esto no estaba previsto por nadie, hacerle frente a una serie de reclamos por siniestros en cultivos, todos al unísono, debido al problema climático que se dio. Así que ahí es donde deberían estar enfocadas las prioridades, que ahora que tú mencionaste lo de la reactivación económica, porque ciertamente los productores de tierras altas son bastante emprendedores, pero eso no significa que haya que dejarlos desamparados. Exacto. Y como todos esos cultivos deben tener un seguro, sobre todo cuando tienen préstamos también del BDA o de otras instituciones bancarias del Estado, como el Banco Nacional o la Caja de Ahorros, entonces el ISA el Estado va a tener que ver cómo refuerza el presupuesto del ISA para hacerle frente a esos reclamos de los productores agropecuarios. Eso es cierto. Igual forma, no todas las cosechas se afectaron, todas las siembras y cosechas se afectaron producto del incidente, pero lo que me dicen muchos de los productores es que el camino, o sea, los caminos hacia las áreas de producción son los que han sido afectados y han tenido ahora que ir improvisando. Eso sí, están sacando producto y se han reactivado prontamente. Mucha gente dice, bueno, en tierras altas siempre llueve, sí, pero esta lluvia particular, por lo intensa, provocó unos efectos que no son comunes en el sector. Por Entonces, supuesto eso que sí ha enredado mucho la vida de ellos. Por supuesto que no, digo, evidentemente es la fuerza de la naturaleza
sumada a la irresponsabilidad, como mencionábamos en el programa anterior, de no darle mantenimiento a las infraestructuras, de no velar porque haya una deforestación controlada, bajo control del medio ambiente. Esa es otra queja que hay. Así es. El tema de la deforestación. Porque muchos de estos deslaves que se dieron se producen porque los árboles han sido derribados y entonces el terreno se vuelve inestable. La naturaleza pasando factura. La naturaleza pasando factura. Y allí, pues, mi ambiente tiene un rol importante porque he escuchado las denuncias de algunos empresarios que se han dado permisos de construcción. No solamente en áreas inundables, sin los permisos requeridos, los estudios de impacto ambiental necesarios. Entonces la naturaleza, al tomar lo que era de ellos, evidentemente está viendo ahora las consecuencias muchas de estas personas que tomaron estas decisiones. Hay un par de mensajes en redes sociales que me llamó la atención hoy, uno de Francisco Sánchez Cárdenas, no sé si lo vieron, y ayer uno de Ricardo Lombana. Y lo digo porque es que parece mentira, a pesar de que son dos líneas políticas distintas, coinciden en un punto. Miren lo que dice Francisco Sánchez Cárdenas. Dice, la política en el país se ha convertido en medio de vida y subsistencia de parásitos que no saben hacer otra cosa que succionar las arcas del Estado seguidos de rémoras clientelares. ¡Wow! A ellos se unen empresarios mediocres que solo ganan a través de la coima. ¡Qué tristeza! Francisco Sánchez Cárdenas es miembro de la Comisión contra el COVID y también del Partido Revolucionario Democrático. Y mire lo que dice Lombana, por otro lado. Presidente Cortizo, el pueblo sufre y el país se desangra. Y usted es el principal responsable que no asume su rol y se mantiene patrocinando con su irresponsabilidad y complicidad el despilfarro de millones de dólares de los panameños. Para pensar. ¡Wow! ¿Se parecen o no se parecen esos dos mensajes en dos líneas políticas distintas? Sí, van en el mismo sentido. En la misma línea. Van en el mismo sentido porque la existencia de parásitos y rémoras necesita que haya alguien que no evite que haya parásitos y rémoras. Exactamente. Y entonces Lombana lo que hace es responsabilizar al presidente Cortizo. Pero por eso a mí me llamó la atención ese mensaje del presidente cuando hablaba de eficiencia y transparencia. Eficiencia y transparencia. Acabamos de entregar 100 millones de dólares. ¿A quién le está pidiendo eficiencia y transparencia el presidente? Y ahora aparecen estos mensajes. Bueno, el del señor Lombana es un crítico constante a la administración pasada y a esta administración. Y el señor Francisco Sánchez Cárdenas vive dentro del monstruo. Sí, pero también lo está viendo. Hay un problema. A propósito del doctor Sánchez Cárdenas y de la comisión esta de científicos asesores en el tema del COVID, me llamó la atención ayer que en la conferencia de prensa del COVID se habló de un leve incremento. Sin embargo, las cifras indican una reducción, las cifras semanales. Es decir, son 5.908 casos de esta semana que terminó el domingo contra 6.053 de la semana anterior. Entonces es una leve reducción, no un leve incremento. Y cuando baja el propio informe de ayer, habla acerca de la positividad, y eso se lo pregunté al ministro esta mañana. Al 10 de noviembre habla de que el nivel de positividad ha bajado a un 13.7%. Muy distinto a los últimos 80 días. Llegamos a niveles de positividad de 30%, recordemos. Claro, el ministro sí aclaró, y ahí vale la pena, que una estadística no tiene que ver con la otra. En el caso del índice de positividad es directamente proporcional a la cantidad de pruebas que se realizan en el día. En cuanto a los niveles de contagio, es la advertencia que ellos están haciendo, y sí me parece positivo el asunto de utilizar colores, porque esto no es asimétrico. O sea, los contagios no son asimétricos. No está pasando, aunque toda la provincia de Panamá tiene un gran número, no está toda la provincia de Panamá infectada. Hay corregimientos, sobre todo los del área este, más infectados que los del centro. Y no se está tratando de la misma forma todos los corregimientos. Salvo ayer que vimos la excepción de Veraguas, Santa Fe, ya se hizo, directamente se está atendiendo dos distritos. Santa Fe y Soná. Sí, y creo que eso... Perdón, San Francisco de la Montaña y Soná. Así debiese ser, y si se va a establecer el sistema de semáforos a través de colores, que me parece también positivo, porque nosotros, por ejemplo, que utilizamos esto gráficamente todos los días, tenemos una sola plancha gris, porque es la información que nos da el Ministerio de Salud. Pero si el Ministerio de Salud nos la da en colores, a todos nos gustaría ver, bueno, en el área capital, cuáles son los corregimientos más
complicados que otros, cuáles están en rojo y en donde saben que hay medidas mucho más severas en esos rojos, y cuáles están en verdes en donde inclusive puede haber más flexibilidad en cuanto a las medidas. Los corregimientos del centro no necesariamente están tan afectados como el del área este. Entonces, una discoteca en el área este tiene más impacto que en el centro, dadas esas características. Entonces, de esa forma ir midiendo y así me parece que va a tener que ser, ¿no? O una fiesta de piscina, celebrando Exacto. las fiestas patrias, como se vio ayer en redes En el sociales. este, que fue en el este, donde Así se es. dio eso, allá tiene más impacto que si fuera en el centro. Claro. Entonces, son esas las decisiones. Como no es asimétrico, como no estamos viendo el país de la misma forma, debido a este tema del COVID, esas son las decisiones que debiese evaluar el Ministerio de Salud para no pensar en cierres generales para todo el mundo, porque no todo el mundo está en igual condición. Hay Sí. lugares más críticos que otros. Además, yo creo que porque la gente anda con el tema de que nos van a encerrar. Y eso afecta también hay un poquito a de la economía. psicosis colectiva. A eso iba. Incertidumbre, A eso iba. En una época como la época que viene, que es la época navideña, que tradicionalmente es una época de bonanza económica para los comerciantes, sobre todo para restaurantes, para personas que se dedican a preparar alimentos para la cena de Navidad, qué sé yo, de Año Nuevo. El gobierno va a pensarlo mucho. O sea, tendría que haber un rebrote descomunal para que tengan entre las medidas un nuevo encierro, digo yo. Sí, yo pienso lo mismo. Porque o sea, tendría que estar todo el país en rojo, ¿no? Así Nuevamente. es, así es. Pero mira, inclusive el propio ministro confiesa hoy que no es que ha habido una mejoría. Estamos en una meseta, como lo hemos visto. Hemos estado en una meseta. Así que no se puede hablar un rebrote, sino de un repunte. Importante el término. ¿Por qué? Porque es que realmente nunca cayó. Sí. Entonces era igual abrir en octubre que haber abierto en julio o en junio o en mayo, 3 meses después de las primeras medidas. ¿Por qué? Porque el comportamiento quizás hubiese sido similar. Entonces, sí. claro, ahora en la distancia vemos esas decisiones que no se tomaron, pero que sí han afectado de manera directa a la economía. Y al monitorear de una forma más efectiva cada corregimiento, creo que puede haber resultados también más efectivos donde se necesita. Y también hay otra cosa, Tenógenes, que esto es algo nuevo, esto ya lo hemos dicho, pero no sobra reiterarlo. Esto es algo nuevo, una pandemia de un virus nuevo, que se está aprendiendo todos los días. Y entonces también hay señales de alarma que se dan en otros países, con otras condiciones, con otro clima, que no necesariamente se van a producir acá. Entonces la gente andaba muy alarmada por el tema del rebrote en Europa. Pero es que en Europa están entrando en invierno. Exactamente. Nosotros acá no tenemos esa situación de 4 estaciones. Nosotros tenemos digamos, la época estacional de la influenza, que es cuando comienzan las lluvias, en abril, mediados de abril y hasta junio, julio. Pero no tenemos un cambio de temperatura, que es lo que está generando un problema en Europa en estos momentos. Y en Estados Unidos seguramente, según dijo el doctor Anthony Fauci ayer en una entrevista que concedió, que esperan un invierno terrible con relación al COVID. Exactamente, yo creo que ahí está el tema, la disyuntiva y lo que puede significar decisiones importantes que tenga que tomar el MINSA. Tenemos una pausa, ya regresamos. Vamos a hablar acerca de la situación allá en Tierras Altas. Vamos a conversar con el señor Don Deris, exdirector de SINAPROC, en unos minutos, aquí en Cuarto Poder. Ya de regreso. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Y vamos a hablar con José Don Deris, exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil, sobre el tema de las lluvias y los efectos que han tenido en el área de Tierras Altas. La queja es la cantidad de permisos que se han dado en el sector, la deforestación en el área, gran cantidad de decisiones que se han tomado en este punto del país y que definitivamente no han tenido o tuvieron un impacto negativo en las últimas lluvias. Y ahí, no es que no llueve en Tierras Altas, llueve en Tierras Altas, pero no de esa manera. Permanentemente. Ahora, también hay un tema que hay que abordar con el señor Don Deris, y es el tema de los sistemas de alerta temprana. Porque así como, por ejemplo, en donde hay poblaciones en los cauces de los ríos donde se vierten las aguas de las hidroeléctricas, hay instalados sistemas de alerta temprana cuando esas hidroeléctricas van a abrir las compuertas por necesidad de vertir agua cuando está lloviendo mucho. Y eso es un tema que requiere
que requiere una supervisión por parte de los organismos encargados, entre esos el SINAPROC. Entonces, habría que ver si se ha trabajado y se ha invertido dinero en estos sistemas de alerta temprana en los cauces de los ríos en los que hay poblaciones instaladas, porque ya hemos tenido atenógenes en el pasado, situaciones que lamentar. Ustedes recordarán en el año 2003, 2004, cuando hubo una necesidad de hacer un vertido en la represa de Bayano. Ajá, sí, y recuerdo. eso arrasó con poblaciones y con cultivos y todo, y hubo toda una polémica sobre eso. De allá para acá, ya todas las cuencas de los ríos en donde se vierten aguas de las represas deberían tener instalados sistemas de alerta temprana. Eso es una norma que es obligatoria, además. Entonces, de eso podemos conversar también con el señor Donderis. Lo tenemos ahora mismo en contacto en este momento al señor Donderis. Buenos días. Bienvenido aquí a Cuarto Poder. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, un gusto. Sí, sería bueno que nos presentes tu posición, tu análisis acerca de lo que ocurrió en Tierras Altas, porque hay mucha especulación, el impacto que han tenido estas intensas lluvias en el área, los efectos y la necesidad de alertas tempranas. Cuéntanos, Donderis, tu experiencia. Bueno, básicamente, cuando evaluamos el escenario, yo buscando una respuesta a por qué nos generamos alertas de locaciones oportunas, pienso básicamente que nos confiamos. Históricamente hemos dicho que a nosotros lo que nos golpea son las colitas de los huracanes, hay efectos indirectos, colaterales, y tarde hoy en la madrugada veía algunos anuncios del Centro Nacional de Huracanes con ETA que está por afectar Estados Unidos, y ellos hablaban de bandas nubosas con posibilidades de fuertes lluvias. Nosotros los panameños le decimos a esas bandas lluviosas de fuertes lluvias efectos colaterales. Hay que entender el riesgo, y esto lo dice el marco de Sendai 1530, que indica que la primera prioridad que hay global es entender las amenazas, entender nuestro grado de vulnerabilidad, para entonces nosotros poder prepararnos. Si no conoces el fenómeno, no puedes protegerte. Y esto es fundamental. Usted lo advirtió el 12 de septiembre, lo advirtió el 12 de septiembre. ¿Obtuvo alguna respuesta por parte del gobierno? No, mira, la información que utilizan muchas de nuestras agencias de meteorología nacional se basa en información de la NOAA. ¿El Centro de Huracanes de Estados Unidos? Es correcto. La Agencia Nacional de Huracanes está dentro de la NOAA. Y ellos, en el Centro de Predicción del Clima, indicaron que vamos a tener un fenómeno niña este año, pero que la probabilidad estaba que este fenómeno fuera de moderado a fuerte. Ya teníamos a inicio de temporada, en junio, un aviso también de la Agencia de Predicción del Clima, donde íbamos a tener una temporada de huracanes intensa. De hecho, esta temporada de huracanes, hasta antes de Teta, que estábamos en ETA, ya teníamos un récord como la cuarta temporada de huracanes más intensas prácticamente en este milenio, en este siglo, perdón. Incluso la última temporada con mayor intensidad fue en el 2005. Esto me llevó a mí, con una serie de amigos y compañeros que son técnicos y que son meteorólogos idóneos, porque ahora los ataques es que Donderis no es meteorólogo. Pero dígame usted, ahora hay que ser idóneo en cómo ponerse el cinturón de seguridad para hablar de la estrategia de por qué te colocan un cinturón de seguridad para evitar un triple impacto en un accidente vehicular. Entonces,
es importante dimensionar y guardar las proporciones. Yo soy un gestor de riesgos, evalúo escenarios de emergencia o desastres para tomar acciones de prevención y mitigación. Entonces, teniendo esta información inicial por la agencia y incluso dos agencias más que están asociadas a la NOAA, me llevaban a mí a una conclusión que podíamos tener. ¿Y por qué yo declaro esto el 12 de septiembre? Porque cerca no me acuerdo si es el 9 o el 8 de septiembre, que la Agencia de Predicción del Clima lanzó su comunicado. Yo dejé que el gobierno y las agencias meteorológicas locales, nacionales, vertieran su posición. Esperé 3-4 días y no lo hicieron. Entonces salí yo a través de redes sociales indicando que teníamos un evento importante con la niña y que recomendaba prepararnos para los meses de noviembre y diciembre. ¿Y por qué noviembre y diciembre? Porque los últimas, cuando se está terminando la temporada de huracanes, los últimos huracanes se generan básicamente frente, como Otto en el 16, casi frente a las costas panameñas. Entonces yo decía, tengo un documento que indica que tenemos una temporada ciclónica severa. Tenemos un documento de la Agencia de Predicción del Clima con un fenómeno de la niña. Y tenemos la posible formación, como casi todos los años, de bajas presiones frente a las costas panameñas. Estas tres cosas me llevan a mí a pensar en un escenario que debíamos tener un plan de emergencia preparado, identificando zonas vulnerables, aumentando el monitoreo regional del país y todo el camino de huracanes o las trayectorias que podían tener, y trabajar haciendo un llamado a las agencias que componen al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y desarrollar una estrategia. No sé si se hizo, no puedo ser irresponsable indicando lo contrario. Le tocará a las autoridades que gerencian este tipo de situaciones, ellos vertir sus declaraciones. No obstante, ya nosotros veníamos dándole seguimiento, incluso el Centro Nacional de Huracanes, si ustedes ven unas publicaciones, ellos indicaron que íbamos a poder tener lluvias entre 250 milímetros a 500 milímetros, un poco más, si no recuerdo, pero el documento lo tengo a mano. Lo que quiero decir con esto es que nosotros no dimensionamos los números, no nos dimos cuenta. El tema de ETA fue que ETA no solamente se convirtió en un huracán con mucha intensidad, mucha potencia, categoría 4, sino que tenía una velocidad de traslación cerca de los 9 kilómetros por hora, 7 kilómetros por hora en un momento, y que cuando ingresa sobre Nicaragua se disipa. O sea, baja de categoría 4 a tormenta tropical, prácticamente con muy poca fuerza, pero las bandas nubosas que eran generadas desde el Pacífico, que cruzaban Panamá, prácticamente es como si tú tuvieras un objeto girando y de pronto lo detienes, y estas bandas se quedan sobre el istmo panameño generando estas lluvias. Este escenario, estoy seguro que cuando el Centro Nacional de Huracanes, como 5 o 6 días antes, indicaba todavía que podíamos tener lluvias importantes, lo había determinado. No significa que lo que escribe el Centro Nacional de Huracanes o la NOAA o las agencias dependientes sea algo que estrictamente va a ocurrir, pero matemáticamente son modelos probabilísticos con un alto porcentaje de convertirse en un escenario real. Señor Donderis, siempre que pasa una tragedia hablamos de la importancia de prevenir. Cada vez que pasa una trastada decimos, ay, pero ¿por qué dejamos que esto ocurriera?
Y en ese sentido, ha habido críticas del papel preventivo que tiene SINAPROC. A mí me gustaría que usted ahondara un poquito en el presupuesto de SINAPROC, porque entiendo que usted pidió 20 millones cuando entró y todavía estamos como por 5. Mira, el presupuesto del Sistema Nacional de Protección Civil, yo quiero decirle que ser director del Sistema Nacional de Protección Civil es prácticamente la puerta al desastre, porque te colocan como director, pero no te dan los recursos necesarios. O sea, 5 millones, estamos hablando que básicamente el 65% se va en planilla. Lo otro se va en combustible y algunos equipamientos y gastos internos. Prácticamente te quedan menos de $1 millón para tú poder resolver la temporada lluviosa y la temporada seca con las diferentes contingencias que se dan. Díganme, ¿dónde está el dinero para la prevención? No existe. O sea, No hay ni tenemos que para hacer esfuerzos capacitación, según le sobrehumanos. entiendo. Lo otro, cuando la gente me escucha hablando, dice, bueno, a donde ahora todo lo sabe, ahora está fuera del gobierno, el que hizo. Mira, yo soy un hombre humilde. Yo fui criado por mi abuela, que es maestra, con dificultades económicas, porque mi padre murió cuando tenía 5 años, mi madre tuvo que salir a trabajar, éramos 3 hermanos, mi padre muere en un accidente de tránsito, y a mí me enseñaron que lo que yo tenía que hacer era trabajar honestamente y de la manera correcta. Entonces, cuando yo escucho a algunos politiqueros o algunas personas, entre comillas, tratar de atacarme, porque ¿qué hizo dónde? Nosotros apoyamos una gestión de gobierno y hablábamos con el presidente de la República, con sus ministros, con sus directores, y yo buscaba una estrategia para fortalecer el sistema nacional, no protección civil, los hombres de naranja, todo un sistema nacional. Este sistema nacional, quiero hablar muy claro, comenzamos con un proyecto que se gestó cuando el expresidente Varela era canciller, que era el hub humanitario. Cuando llegamos en el 2014, yo encontré a representantes del Programa Mundial de Alimentos que se iban a ir de Panamá, porque no tenían instalaciones adecuadas, tenían una pequeña bodega en Panamá Pacífico. Yo recibo a SINAPROC con una orden de prácticamente lanzamiento del proyecto de desarrollo de Panamá Pacífico, que nos teníamos que mudar sí o sí. Tuvimos que hacer reuniones para construir, miren, trabajar una mudanza para edificios temporales y construir un edificio sin desconectar el sistema de emergencia fue un reto, y eso tuvimos que hacerlo. Buscar los fondos. Entonces allí comienza una gira, un gran esfuerzo con la viceministra de Asuntos Multilaterales del país, María Luisa Navarro, donde el presidente la responsabiliza de llevar toda la supervisión con la canciller. ¿Y ustedes quién creen que estaba en esa sopa estratégica? José Donderi. Entonces comenzamos por primera vez en 35 años de que se fundó SINAPROC, se consigue un proyecto de inversión por cerca de $7 millones, porque teníamos la capacidad de gerenciar proyectos, y eso fue lo que hice el primer año. Con los fondos que nos dieron de presupuesto de inversión, en ese momento por el ministro Enrique, nos acercamos a la Cancillería y comenzamos la estrategia de poner en marcha el hub humanitario. De ello se trabaja con Naciones Unidas, con UNOPS, y lo que hicimos fue básicamente darle la responsabilidad de construcción a UNOPS, pero con las reuniones que se hacían casi toda la semana, como más 2 semanas, y se construye el hub humanitario con cerca de 35 millones de dólares, y el objeto era albergar a las bodegas humanitarias de la Federación Internacional de la Cruz Roja, las bodegas del Programa Mundial de Naciones Unidas con 46 organismos internacionales y países que tienen sus depósitos en Panamá, y construir la bodega humanitaria de SINAPROC en conjunto con un segundo piso, que no teníamos el dinero,
pero que año con año fuimos trasladando ese dinero a las partidas del Ministerio de Gobierno y Cancillería para crear el Centro de Operaciones de Emergencia más moderno que en la historia podía tener Panamá. Incluso uno de los más modernos. O sea, de toda lo la que región de entiendo, las Américas. lo que entiendo, don Deris, ahora que nos estás explicando esto, es que se llevó al sistema actual a un nivel de capacidad profesional para poder anticiparse o enfrentar con rapidez hechos, emergencias como la que acabamos de tener, por lo que nos estás explicando. Claro que sí. Es más, ese centro, yo trabajé mano a mano con el ingeniero Irving Salman, tiene un software de información geográfica que une las capas de los recursos, que une las capas de eventos, que une una serie de conectividad con tarjetas para digitalizar la captación de datos en tiempo real y la toma de decisiones. Esto se dejó. Aparte de esto, que esto fue uno de tantos, o sea, se deja un hub humanitario con capacidad logística y se pasa por ley. Y la ley del Centro Logístico Regional Humanitario coloca como encargado de las operaciones al Sistema Nacional de Protección Civil, nacional e internacional, y crea un equipo administrativo para la gerencia y el establecimiento de alianzas público-privadas o entre estados para el manejo logístico. Esto se dejó en pie. Aparte de esto, también colaboré en el fortalecimiento de la coordinación de emergencias nacionales, que era a través del Centro de Coordinación Conjunta C5, que está instalado en la Policía Nacional. Otra estructura que permitía ver seguridad y emergencia con las cámaras de país, pero también con conectividad a las principales cuentas, que permitía obtener información en tiempo real para los tomadores de decisiones y las acciones que se tenían que ver en campo. Entonces, nos fuimos más allá cuando vivimos el 2016, con el huracán Otto. ¿Qué nos sucedió? Teníamos equipos de meteorólogos, unos con una posición y otros con otra. Porque no tenemos en Panamá, y yo creo que lo que se está buscando es la unificación de un instituto de meteorología que pueda ver todas las variables. Porque lo que hemos hecho es que la autoridad del canal tiene meteorología, ETESA tiene meteorología, Aeronáutica Civil tiene meteorología, y trabajar de esa manera es que la meteorología en Panamá nació de las necesidades que tenían las instituciones. Pero el tema de la protección civil, fuimos tomándolo con información de hidrometeorología de ETESA, que los muchachos son excelentes. Alguien malinterpretó mis palabras en el programa de TVN, donde yo dije que a los muchachos había que mandarlos a la NOAA, no porque no supieran, sino porque esos muchachos hay que especializarlos. Panamá tiene que ser el mejor en temas de huracanes y tormentas tropicales, no porque se estudió, sino en la práctica. Yo recuerdo, esto fue como en el año 1992 o 93, donde yo fui enviado al Centro de Operaciones de Emergencia en Tallahassee, que queda en Florida. Es el Centro de Operaciones de Emergencia que maneja todas las emergencias y el seguimiento de los huracanes. Todas. Es el más activo de los Estados Unidos. Entonces, eso me abrió a mí la visión, me dio a mí entender cómo debía operar el Centro Nacional de Panamá cuando en Panamá no existía. Y así se comienza a escribir una historia en Panamá desde aquellos años. Yo digo, si estos jóvenes, así mismo como yo he hecho scouting técnico, visitando el Centro de Operaciones de Emergencia en Moscú, en Jordania, en España y muchos otros países, y esa capacidad de haber ido allá, entender cómo trabajan en conjunto, es trasladada al sistema de meteorología panameño, nosotros vamos a tener el mejor de la región. No es que no tengamos tecnología y no es que no tengamos especialistas, sino que a mí me gustaría, y que es una necesidad país, que nuestros muchachos vayan a estos centros donde todos los años, si usted va a este centro en Tallahassee o en la NOAA, usted va a ver emergencias
cada 10, 15 días en una temporada ciclónica de vigilancia. Entonces, esto es importante. Otra de las cosas que se dejó hablando de meteorología, yo me acerqué después de 2016 y ver que teníamos muchas posiciones encontradas o con grados de vacíos técnicos o de incertidumbre, que es la palabra. Necesitamos más instrumentación en Panamá. Y yo me acerqué en ese momento al ingeniero Iván Barría, gerente general de TESA. En ese momento estaba el ingeniero Gilberto Esquivelín de la Meteorología de TESA. Y yo le decía, mira, aquí el problema es que estamos acostumbrados a ver las macroemergencias, las macro tormentas, pero no vemos las microtormentas, porque nuestro sistema estaba diseñado para ver grandes tormentas, para ver grandes posibles precipitaciones, pero no ver las precipitaciones que afectan a nuestras poblaciones rápidamente con tormentas de desenvolvimiento muy rápido. Bueno, muchas gracias. Nace en esa oficina, en ETESA, la posibilidad de adquirir un Doppler banda C con capacidad de cobertura muy parecida a la que tiene en la autoridad del canal, pero mucho más moderno, con mucho más productos, y que podía, y me decían, ¿dónde lo podríamos colocar? Y bueno, a mí me parece que si tenemos un Doppler de esta capacidad, lo colocamos en Tolé, vas a poder tener ojos para ver tormentas importantes o ver lluvias importantes o ver agua acumulada que se puede precipitar importante dentro de la parte que está ciega, que es Chiriquí, Veragua, Comarca, Bocas del Toro, Coclé, partes, lo que es Azuero, con un perímetro de 400 kilómetros. Bueno, muchas gracias, don Deris. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Creo que nos has explicado muy bien en qué situación se encuentra o dejaste el Sistema Nacional de Protección Civil. Tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Hemos analizado y viendo lo que ha ocurrido allá en Tierras Altas, pero hay otros temas también que están dando vuelta. No sé si vieron la creación, la Corte Suprema de Justicia anunció que va a crear una oficina para asistir a magistrados jueces de garantías. Lo que yo asumo es que va a haber burocracia permanente en esta oficina para cuando un magistrado se convierte en juez de garantía. Mi pregunta es, bueno, ¿cuántas veces un magistrado se ha convertido en juez de garantías en los últimos años? Creo que ahora mismo hay uno por el caso del diputado. Arquesio Arias, el primero fue el exdiputado del Parlacén. Sí. El más notable. El más notable. También estuvo el del diputado de Colón que atropelló a una niña. Ajá. También ese estuvo, está el de Lázaro, correcto. Pero ¿será Mario tan Lázaro. necesario la oficina? Está el de Arquesio Arias. Eventualmente creo que hay un par de casitos ahí pendientes también de denuncias que se han puesto entre diputados. Imagínense la oficina. El caso de Bolota, que fue querellado por Kaira Harding. La oficina va a tener coordinador, asistente de magistrado, personal de apoyo, auxiliar especializado. Estábamos hablando como de 5 o 6 personas. ¿Será importante la oficina cuando no es que a cada rato aquí hay casos en donde hay diputados involucrados, que es donde entra en funciones un magistrado de garantías, un juez de la Corte Suprema de Justicia convertido en magistrado de garantías? Para mi gusto, Atenor, en vez de nombrar 6 jueces más que hacen falta en el sistema, ¿no? Por eso, para mi gusto pudiera haber una oficina de apoyo, pero que no dependa, no esté permanentemente en la Corte, sino que esté en el sistema penal acusatorio y que cuando se producen esos casos, entonces le brinda el apoyo a los magistrados. Para maximizar los recursos, que es lo claro. a lo que tú anotas, porque va a haber ahí un poco de burócratas o de funcionarios de esa oficina. Es que si no hacen otra cosa, no van a tener mucho oficio permanentemente. Claro. O porque no apoyan, por ejemplo, a los magistrados de la Corte en los habeas corpus, que deben ser procesos sumarios, o en los habeas data. Oye, aquí se pone una habeas data de los 90, los amparos. Exacto. Los amparos de garantías fundamentales que a veces tardan meses. Entonces, yo sí pienso que los magistrados requieren apoyo, pero hay que ver cómo se le maximiza el uso de los recursos dentro del órgano judicial, porque hay áreas en donde están escasos de personal, escasos de recursos.
Entonces hay que priorizar, como todo en la administración pública. Sí, realmente, y yo creo que, y más en este momento, tantos cuestionamientos que existen. Aquí yo veía un mensaje de Ernesto Cedeño, por ejemplo, que constantemente está presentando recursos en la Corte Suprema de Justicia, en donde está pidiendo, entre otras cosas, la implementación del presupuesto, preguntas que se están haciendo a la Corte Suprema de Justicia acerca de el por qué hay o no hay, o se requiere o no se requiere que el Contralor deba explicar claramente y en detalle todo lo relacionado con las planillas de la Asamblea de Diputados. Hay tantas preguntas sin resolver, más allá de los casos en donde los magistrados de la Corte se convierten en juez de garantía, en donde sí se necesita gente que está apoyando y trabajando en eso. Y hablando de Ernesto Cedeño, dice que desde agosto presentó una petición para que ANTAI investigue algunas compras directas de algunas entidades en consultoría, publicidad, etcétera, y no hay respuesta de la decisión aún. Pero en el camino lo que ocurre es que ANTAI sí se buscó al conferencista que le iba a ayudar a hacer felices a todos. Al coach de felicidad. Al coach de felicidad. Así que en ese sentido se adelantó ANTAI. Y a propósito de eso que mencionas, Atenógenes, es escandaloso el rubro de consultorías de imagen que se están contratando para mejorar la imagen de algunas entidades. Ninguna se justifica teniendo Departamento de Relaciones Públicas primero y no hay consultoría mágica. Si no cambian ellos, no va a cambiar nada. Es que es así, tú puedes tratar de, pero yo sí tengo yo disfrazar creo... la imagen, pero si la que ofreces en la vida real es cruda y dura, pues no hay ninguna consultoría, por millonaria que sea, que te ayude. Tú sabes que yo sí creo, ustedes contratan a la misma, pero hay una razón. ¿Creen que uno es tonto? Sí. No, hay una razón por esas contrataciones. Es que se está acabando el año. Y estaba en el presupuesto. Estoy seguro que esa es la razón. Hay que gastarse. O sea, pero en medio de una crisis no hace sentido. En donde se puede hacer traslado de partidas para las áreas que sí requieren esos dineros. O sea, es terrible. Está el presupuesto que no sé por qué. Mire, entre las decisiones del gobierno debió incluirse el hecho de que, bueno, todo lo que tiene que ver con consultorías de imagen deben ser pasadas a otras áreas donde se necesitan más estos recursos. Así como se determinó que no va a haber fiestas de Navidad y regalos y todas esas cosas, sí. También han debido destinar estos fondos, si estaban disponibles en el presupuesto, para áreas que requieren, que son las que sabemos, salud, educación. Ahora con la tragedia esta en Tierras Altas, imagínate la emergencia. Entonces, pero yo no sé, es como un sinsentido permanente y no hay manera de que enderecen el rumbo. 9:00 a.m. Gracias por acompañarnos así aquí en Cuarto Poder de nuestra parte. Será hasta mañana. Gracias, Flor. Gracias, Guido. Hasta mañana. Esto fue Cuarto Poder, con la actualidad, las entrevistas, los análisis, la opinión del día, junto a Atenógenes Rodríguez, Flor Misrachi y Guido Rodríguez.